Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, reunidos una vez más para desgranar las noticias más vibrantes y conmovedoras del universo del entretenimiento. En esta ocasión, vamos a sumergirnos de lleno en un acontecimiento que ha logrado capturar la atención de miles, si no millones, de fans alrededor del globo, un suceso que ha acaparado los titulares del mundo de la farándula de una manera espectacular. El emotivo gesto de Kerem Bürsin dedicando un libro a Hande Erçel, y la conmovedora reacción de ella, captada en pleno set de filmación. Prepárense porque esta historia no es solo una noticia, es un relato que tiene todos los ingredientes necesarios para tocarnos el corazón profundamente, para hacernos suspirar y reflexionar sobre la belleza de las conexiones humanas, incluso en el exigente y a menudo superficial mundo del espectáculo. Antes de adentrarnos en los detalles, si son nuevos por aquí, si están aterrizando en nuestro canal por primera vez y les encanta estar al día con las noticias más jugosas, las anécdotas más inspiradoras y las historias más humanas del mundo de las series, el cine y la vida de nuestras estrellas favoritas, asegúrense de dar ese poderoso botón de suscripción y de activar esa campanita que les alertará de cada nueva publicación. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra creciente y apasionada comunidad. Y ahora sí, con el preámbulo cumplido, vayamos directo al grano, a la esencia de lo que nos ha traído hasta aquí. La noticia que hoy nos ocupa, y que ciertamente nos tiene a todos hablando, es verdaderamente especial. Kerem Bürsin, ese carismático actor que supo conquistar a medio mundo con su inolvidable papel en Sen Kalkapm, ha tenido un detalle de una delicadeza, un romanticismo y una consideración que rozan la perfección hacia Hande Erçel, su coprotagonista y, como muchos de nosotros sabemos, con una mezcla de alegría y nostalgia, alguien con quien compartió una conexión muy especial. Y lo más impactante de todo, lo que eleva este gesto a otra categoría, es que esta dedicatoria no se produjo en la intimidad, en un encuentro privado, sino que ocurrió en un momento de máxima exposición, en un escenario cargado de profesionalismo y adrenalina, directamente en el set de filmación. Imaginen por un instante la escena, las luces brillantes preparadas para la acción, las cámaras listas para capturar cada movimiento, el director dando las últimas indicaciones, y de repente, en medio de todo ese torbellino, emerge un momento íntimo. Un instante cargado de sentimientos genuinos que dejó a todos los presentes sin aliento, pero especialmente a Hande, quien, según los reportes más detallados y los vídeos que circulan incansablemente en las redes sociales, no pudo, o mejor dicho, no quiso contener las lágrimas. Este gesto de Kerem no es un simple detalle cualquiera. Se trata de un libro, un objeto cargado de simbolismo, y la dedicatoria que él escribió en su interior va mucho más allá de unas pocas palabras efímeras. Estamos hablando de un detalle minuciosamente pensado, impregnado de significado, que trasciende la mera cortesía para revelar la profunda admiración, el respeto y el cariño que Kerem siente por Hande. Y no solo como compañera de trabajo, sino, muy probablemente, como la persona que es. Los rumores y las especulaciones sobre la naturaleza de su relación, esa chispa que traspasaba la pantalla, siempre han estado a la orden del día, alimentando la imaginación de los fans, y este tipo de acciones, sin duda, solo avivan esa llama de curiosidad, de ternura y de esperanza que arde en los corazones de sus seguidores más fieles. El libro en sí mismo actúa como un vehículo perfecto, un lienzo en blanco donde plasmar emociones complejas, duraderas y profundas. ¿Será un libro que de alguna manera los inspiró juntos durante el rodaje? ¿Será una obra literaria que él cree que refleja de manera especial aspectos importantes de la vida, la personalidad o las aspiraciones de ella? Las posibilidades son infinitas, y la riqueza de la literatura nos permite imaginar innumerables escenarios. Sin embargo, la intensidad y la sinceridad de la reacción de Hande nos sugieren, sin lugar a dudas, que fue algo verdaderamente profundo, algo que resonó en lo más hondo de su ser. Las imágenes que se han filtrado, esas instantáneas que todos hemos estado compartiendo y analizando con lupa, muestran a Hande visiblemente emocionada, con lágrimas cristalinas corriendo por sus mejillas. Pero no se equivoquen, no son lágrimas de tristeza, de desánimo o de decepción. Son lágrimas de pura emoción, de sentirse plenamente vista, comprendida, valorada y sobre todo, querida. Es un momento de vulnerabilidad, un instante de absoluta autenticidad que para muchos de nosotros se erige como la prueba más sincera y contundente de un sentimiento genuino y profundo. Ver a dos actores tan queridos, dos artistas que lograron crear una química tan palpable, tan
Agnética en pantalla, compartir un momento tan íntimo y cargado de significado fuera de los guiones, lejos del fragor de las cámaras y de las claquetas, es algo que resuena con una fuerza especial en el corazón de todos los seguidores. Es la confirmación, o al menos la ilusión, de que a veces, solo a veces, la ficción se desborda, se escapa de los límites de la pantalla y se convierte en algo tangible, en un eco poderoso de emociones que trascienden las froncones de la narrativa. Vamos a detenernos un momento para analizar un poco más este fascinante suceso. Kerem Bürsin, un actor que ha demostrado en innumerables ocasiones ser un hombre sensible, empático y expresivo, ha vuelto a dejar patente su capacidad para crear y generar momentos verdaderamente inolvidables. El hecho de que eligiera el set de grabación, ese espacio donde tantas horas compartieron, como escenario para esta dedicación es un detalle crucial. El set de filmación es donde pasaron incontables horas juntos, inmersos en la construcción de personajes, dando vida a una historia de amor que cautivó a millones de espectadores. Es su espacio de trabajo, su templo profesional, pero para muchos se convirtió también, de manera tácita o explícita, en el lugar donde nació y floreció su conexión especial. Dedicarle un libro allí, en ese mismo lugar que los vio crear magia juntos, es como si Kerem le estuviera diciendo, de la manera más elocuente posible, este lugar, nuestro escenario de creación, es también el espacio donde quiero expresarte cuánto valoro y aprecio todo lo que eres. Es un reconocimiento público, sí, pero con un toque íntimo, envuelto en la atmósfera compartida de su proyecto más exitoso y querido. ¿Y qué decir de Hande Erçel? Su reacción es, sin lugar a dudas, el componente que realmente nos conmueve hasta la médula. Verla emocionarse hasta las lágrimas en medio de una jornada de trabajo con el torbellino de actividades y exigencias que eso implica, nos dice con una claridad meridiana que el gesto de Kerem tuvo un impacto profundo, que caló hondo en su interior. No es solo un detalle superficial, algo efímero que se olvida al día siguiente. Es algo que tocó una fibra sensible en ella, algo que resonó con su propia experiencia y sus propios sentimientos. Quizás el libro contenía palabras, frases o una temática que ella necesitaba escuchar en ese preciso momento de su vida, o tal vez, simplemente, la sorpresa, la sinceridad y la carga emocional del instante fueron tan abrumadoras que la superaron. En un mundo donde a menudo las relaciones públicas y los gestos de afecto se perciben como estrategias calculadas, como meras apariencias, este tipo de muestras de afecto genuino, de emoción pura y desinhibida, se vuelven aún más valiosas, más admirables y más inspiradoras. Podemos pasar horas especulando sobre el contenido exacto del libro y, sobre todo, de la dedicatoria que Kerem escribió. Las posibilidades son infinitas y alimentan nuestra imaginación. Eran versos de un poema que les recordaba su relación. Eran fragmentos de una novela que compartían. Eran palabras de agradecimiento y reconocimiento a su talento y a su persona. Lo que es innegable, sin embargo, es la fuerza de la conexión que une a Kerem y Hande. Su química en Senkalkapm fue, sin temor a exagerar, legendaria. Y ese tipo de magia, esa conexión que traspasa la pantalla, no se logra simplemente con talento actoral, por muy brillante que sea. Se necesita una conexión real, una complicidad genuina, una resonancia profunda que los espectadores perciben y de la que se enamoran. Los fans se enamoraron de ellos como pareja en la ficción, y muchos, millones de fans, esperaban con ansias que esa química, esa magia, continuara y floreciera en la vida real. Gestos como este reavivan esa esperanza, avivan esa llama de ilusión y nos recuerdan, una vez más, porque nos enganchamos tanto a sus historias, porque seguimos sus trayectorias con tanto fervor. Es fundamental recordar, y esto es un matiz importante, que aunque hemos sido testigos privilegiados de su trabajo juntos y hemos podido percibir su cercanía, la vida privada de las figuras públicas es, en última instancia, eso, privada. Sin embargo, este tipo de gestos públicos, tan cargados de emoción y autenticidad, nos ofrecen una ventana única, una oportunidad de atisbar la humanidad que reside detrás de las estrellas que admiramos. Nos muestran que al final del día, detrás de los personajes, detrás de los focos y las cámaras, hay personas con corazones que laten, con sentimientos que fluyen y que son capaces de actos de gran ternura, de generosidad y de amor. Este suceso además pone de manifiesto el poder inmenso y a menudo subestimado del arte y, en particular, de la literatura, como vehículo para expresar emociones complejas y profundas. Un libro dedicado con palabras escritas a mano por alguien especial, tiene un valor sentimental que trasciende cualquier precio material. Es un regalo personal, una forma de inmortalizar un sentimiento, un pensamiento, un recuerdo.
Y el hecho de que Kerem haya elegido precisamente un libro, un objeto cargado de historias y reflexiones, para expresar su aprecio por Ande, dice mucho de él. Sugiere que Kerem valora la profundidad, la reflexión, la introspección y la permanencia de los sentimientos, cualidades que a menudo se encuentran reflejadas en las grandes obras literarias. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de un torrente de comentarios, reacciones y publicaciones ante este evento. Los fans están encantados, emocionados hasta las lágrimas, y compartiendo la noticia con una velocidad vertiginosa por todos los rincones de Internet. Para muchos este gesto es la confirmación de sus esperanzas, de sus deseos más profundos. Ver a Ande llorar de emoción, una reacción tan visceral y sincera, es, para ellos, una señal inequívoca de que lo que existe entre Kerem y ella es algo verdaderamente especial, algo que va más allá de la simple amistad o de la camaradería profesional. Es el tipo de reacción que, en nuestra opinión, no se puede fingir, la que brota directamente del corazón. En definitiva, lo que hemos presenciado es un acto de profundo cariño, de admiración sincera y de un respeto genuino por parte de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. La culminación de este sentimiento se manifestó en la dedicación de un libro en el lugar donde tantas experiencias compartieron, el set de filmación, un acto que provocó una reacción de profunda emoción, de gratitud y de lágrimas sinceras en Ande. Este gesto, cargado de un significado que va mucho más allá de lo aparente, ha tocado el corazón de miles de fans, reafirmando la fuerte conexión que existe entre ellos, esa complicidad que se forjó en el set y que, a todas luces, perdura. Es una historia que nos habla de la belleza intrínseca de los gestos sinceros, del poder sanador y expresivo de la literatura, y de esa magia que, a veces, trasciende los límites de la ficción para irrumpir en nuestras vidas y dejarnos una huella imborrable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de esta conversación y por compartir este momento tan especial con nosotros. Nos encanta poder traerles estas historias que nos inspiran, que nos conmueven y que nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este emotivo gesto de Kerem y la conmovedora reacción de Hande. ¿Creen que fue un detalle extraordinariamente romántico? ¿Qué creen que podría decir esa misteriosa dedicatoria? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha gustado tanto como a nosotros contarlo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si están descubriendo nuestro canal por primera vez, suscríbanse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más momentos especiales. Hasta entonces, cuídense mucho.